¿Alguna vez has soñado con esa tele gigante, ese móvil de última generación o ese sofá que te abraza al llegar a casa? Pero tu cartera te dice, no me toques que me asfixias. No te preocupes, la sociedad de consumo tiene la solución, o al menos eso parece. Hoy vamos a desvelar un secreto a voces, pero que pocos entienden a fondo, los pagos aplazados. Esos angelitos que te permiten disfrutar hoy de lo que no puedes pagar de golpe. Suena a magia, ¿verdad? Pues como todo en esta vida, la magia tiene su truco, y hoy en Finanzas para Humanos vamos a quitarle la capa al mago para ver sus calcetines de colores o sus intereses ocultos. Estamos rodeados de fórmulas para pagar a plazo, el televisor que quieres, la nevera que se te murió, el coche que te guiña un ojo o incluso la reforma que prometiste a tu pareja para la eternidad. Son muy comunes, pero ¿sabes distinguir entre un chollo y una trampa? Vamos a verlo. Empecemos por la reina del uy, se me ha olvidado pagar la tarjeta. La tarjeta de crédito con pago aplazado o revolving. Suena a discoteca o a juego de ruleta, y en cierto modo lo es. Imagina que tu tarjeta no solo te deja pagar, sino que te da la opción de pagar solo un poquito cada mes. Paga el 5% o 50 euros, tú eliges. Dicen, qué flexibilidad, qué maravilla. Pero aquí viene el giro argumental, amigos. Detrás de esa flexibilidad hay unos intereses que te hacen bailar el hula hop sin querer. La TAE, la tasa anual equivalente de esas tarjetas, puede ser un bicho de dos cabezas, entre el 15 y el 25% anual. Eso significa que por cada euro que debes, el monstruo de los intereses te muerde un buen pellizco. La fórmula es engañosamente simple. Cuota mensual es igual a la suma del importe total más los intereses dividido por el número de cuotas. Parece inocente, ¿verdad? Pero esos intereses crecen si no pagas lo suficiente. Es la famosa bola de nieve. Pagas poco, los intereses se acumulan y lo que compraste hace meses sigue ahí, costándote más y más. Digamos que te compraste un capricho de 1.000 euros con tu tarjeta revolving a 12 meses con un 20% TAE. Pensaste, qué bien, solo son 95 euritos al mes. Pues sí, 95 euritos, que al final suman 1.140 euros, es decir, 140 euros extra por la magia de aplazar. ¿Te suena la película El increíble hombre menguante? Pues esto es la increíble deuda creciente. El uso común que se le dan son compras de impulso, viajes o cuando ya no te queda ni para el pan. Cuidado. Siguiente parada, la financiación en el punto de venta. Entras a la tienda por un destornillador y sales con una lavadora y un crédito a 5 años. ¿Te suena eso? Compre este espectacular televisor de 85 pulgadas por solo 50 euros al mes, sin papeleo, aprobación al instante. ¿Quién se puede resistir a eso? Esta financiación te la ofrecen en el propio comercio, pero a letra pequeña, y siempre en letra pequeña, las firmas con una entidad financiera asociada, como CTLM, Santander Consumer o el Banco de la Esquina, da igual. Esta fórmula es un poco más de las que te hacen sudar, pero quédate con la idea. Cuanto más largo el plazo, más chiquita la cuota, pero más tiempo pagando intereses. A veces te seducen con un 0% TAE, aleluya, sin intereses, pero ojito al dato. Un 0% TAE puede esconder comisiones de apertura o de gestión. Es como un regalo envuelto en un papel brillante que al abrirlo te piden que pagues el papel. Un televisor de 1.200 euros financiado a 24 meses, la tienda dice 0% TAE y tú feliz. Pero el contrato luego te dice 3% de comisión de apertura. Esos 36 euros extra, dividido en 24 meses, hacen que tu cuota de 50 euros se convierta en 52 euros con 50 céntimos. No es mucho, pero al final es un 3% que se te coló por la puerta de atrás. El uso común de este tipo de financiación es la lavadora que se rompió el viernes por la noche, los muebles nuevos o el coche con el que te ves conduciendo por la costa. Y ahora el que todos buscamos, el unicornio de la financiación, el aplazamiento de pago en comercio sin intereses ni comisiones. Y sí existe, y no es un espejismo. Grandes cadenas como el Corte Inglés, MediaMarkt o IKEA te lo ofrecen. Básicamente es el propio comercio el que te hace el favor de financiarte sin cobrarte un céntimo extra. Son como tu mejor amigo que te presta sin pedirte intereses. La forma de calcularla es súper sencilla en la cuenta de la vieja. La cuota mensual va a ser igual al importe total dividido por el número de cuotas. Fin. No hay que ser Einstein para entenderla. ¿Qué característica tiene? Pues no todo es perfecto en la vida. Suelen ser plazos muy cortos. 3, 6 o 12 meses como mucho. Y a veces también hay un importe mínimo de compra. Es como el chocolate sin azúcar. Está muy bien, pero se acaba rápido. Por ejemplo, una compra de 600 euros en moda a 6 meses. 6 cuotas de 100 euros y ni un euro de más. Aquí sí que no hay truco. Solo un comercio que te quiere enganchar para que vuelvas. Se usa comúnmente en ropa nueva, el último smartphone, esa estantería que le faltaba a tu salón para sujetar los libros y vídeos de Finanzas para Humanos. Pasamos ahora al peso pesado, el señor serio de la finanza, el préstamo personal. Esto ya no es para el antojo del momento, es para las decisiones importantes de la vida. Si quieres financiar una reforma en casa, un coche nuevo o incluso los estudios de los críos o los tuyos, los bancos y las entidades financieras te abren sus brazos
y sus condiciones. Aquí la cuota mensual se calcula con un método que tiene nombre que ya conocemos y que hemos visto en este vídeo de aquí, la amortización francesa. Es una fórmula que mezcla el importe prestado, la tasa de interés y el número de meses. Lo importante es que entiendas que cada cuota tiene una parte de capital que devuelves y otra de intereses al principio. Al principio pagas más intereses y al final más capital. Es como una montaña rusa financiera. Obviamente, los intereses aquí son más amigables que los de la tarjeta revolving. Normalmente entre el 5 y ya irte al 15% tal es mucho. Los plazos son largos, de 1 a 8 años, pero prepárate, te van a pedir hasta el carnet de socio de la comunidad de vecinos para ver si eres solvente. Y a veces quieren que les domicilie la nómina o que contrates un seguro. Un préstamo, por ejemplo, de 10.000 euros para ese coche que te gusta a 5 años, 60 meses, con un 7% TAE, tendrá una cuota de 198 euros al mes. Parece razonable, ¿verdad? Y lo es. Si tienes claro que durante 5 años vas a tener que tener ese compromiso. Se usa comúnmente para la boda que no te dejaba dormir, esa reforma de tu casa que pedía a gritos o el coche de tus sueños. Y finalmente, la última moda que ha conquistado el mundo online, el Buy Now, Pay Later, BNPL, que viene a ser un compra ahora, paga después de toda la vida, pero con un nombre súper chulo. Plataformas como Klarna, PayPal, Aplázame o ScalaPay son las estrellas. Ve un vestido precioso, una tabla y zas, te ofrecen dividirlo en pocas cuotas, generalmente 3 o 4, sin intereses, casi siempre. Es otro chollo, la cuota es simplemente el total dividido entre el número de pagos. Fácil, rápido y sin dolor aparente. Lo genial es lo rápido y sencillo que es, sin papeleo, sin preguntas incómodas. Pero como tu madre decía, lo bueno si es poco, 2 veces bueno. Son plazos muy cortos, generalmente de 1 a 4 meses, y si te retrasas, ay amigo, pueden aparecer intereses o penalización por arte de magia. Por ejemplo, compras 300 euros en moda con Klarna en 3 cuotas, pagas 100 euros al mes y listo, parece una ganga. Y lo es si eres puntual. El uso común que se da a este tipo de financiación son las compras online. Esa camiseta que te guiña el ojo, el nuevo gadget que necesitas para ser influencer o los productos de cosmética que te prometen la eterna juventud. Y claro, dirás, ¿no hay más formas de financiarse? Claro que sí, algunas más solidarias, otras para salir corriendo. En muchos lugares, sobre todo en nuestra querida Hispanoamérica, y lo vemos aquí en España, porque lo han exportado aquí, cuando el banco te ponía cara de póker o te pedía más papeles que un detective privado, la gente se inventó sus propios bancos. Y lo hicieron con una cosa llamada confianza. No olvidemos que la palabra crédito viene de credibilidad. Hablamos de los famosos ROSCA, en inglés Rotating Savings and Credit Associations. Es como si un grupo de amigos o vecinos se pone de acuerdo. Digamos que son 10 personas y cada uno decide poner 100 euros cada mes. El total, 1.000 euros, se lo lleva uno de ellos en un turno preestablecido. Por ejemplo, este mes se lo lleva Juan, el siguiente mes todos vuelven a poner 100 euros y el bote de 1.000 euros está de nuevo junto y se lo lleva María. Y así van rotando todos hasta que todos hayan recibido su turno. La clave aquí es que hay un organizador, o cajero como lo llaman en algunos sitios, que recolecta el dinero y se asegura de que la rotación se cumpla. A veces el organizador recibe el primer turno o una pequeña comisión como incentivo. Y estos sistemas tienen nombres que son una auténtica fiesta. En México la gente se apunta a una tanda, suena como ir a bailar. En Colombia son las juntas, para juntar dinerito. Y en Bolivia tienen un nombre que me encanta y que te hace sonreír, el pasanacu. Viene del quechua y es como decir, nos lo pasamos entre nosotros, así de directo y solidario. ¿Por qué son tan importantes? Porque al final cumplen una doble función. Son una forma de ahorrar a la fuerza para los que van cobrando al final y una financiación rápida y sin intereses para los que cobran al principio. Es una maravilla de la cooperación. Claro, su garantía es la reputación y la confianza del grupo. Si alguien no paga, la cosa se lía, pero por lo general funciona de lujo en estas comunidades. Pero ojo, que no todo lo que brilla es oro y no todo lo informal y a veces formal es bueno. Hay una cara muy oscura de la financiación a la que tienes que hacer un hasta luego en cuanto la veas. Hablo de los préstamos abusivos, los gota a gota o los usura. Esto no es un amigo o una institución que te echa una mano. Esto es un amigo o una institución que te atrapa en una telaraña. Imagina que necesitas dinero urgente y alguien te dice, te presto 100 euros pero en 3 meses me devuelves 200. Doblar en dinero en 3 meses. Esto es una TAE que roza el infinito y más allá. Estos prestamistas informales no son bancos, ni son pasanacu. No les importa tu confianza, solo tu desesperación y sus métodos de cobro, digamos que no son precisamente muy amigables. Si alguna vez te ofrecen algo así, donde los intereses son desorbitados, hablamos de pagar el doble o el triple en muy poco tiempo, donde no hay un contrato claro y donde las promesas suenan demasiado buenas para ser verdad, huye. Es una trampa mortal del endeudamiento de la que es casi imposible salir.
es un agujero negro que se traga tu economía y tu tranquilidad. Siempre busca alternativas legales y bien reguladas. Aunque te parezcan más lentas, tu paz mental y tu bolsillo te lo van a agradecer siempre. Entonces nos podemos hacer la gran pregunta: ¿pagar a plazo es bueno o malo? ¿Y pedir el dinero fuera del banco? Pues depende. Depende de cómo lo uses y sobre todo de cuánto te informes. La TAE contra la TIN, no te dejes engañar. El TIN es el interés puro, la TAE, la tasa anual equivalente, es el número mágico que lo incluye todo. Intereses, comisiones, gastos, todo lo que vas a pagar realmente. Usa siempre la TAE para comparar. Es como el precio final con IVA y todo. Si te ofrecen un 0% TIN, mira la TAE. Puede que tengas comisiones. El mayor riesgo de todos estos pagos aplazados y de esta financiación informal mal entendida es el sobreendeudamiento. Es como ese amigo que te invita a cenar pero luego te deja solas con la factura. Empiezas con una pequeña compra, luego otra y de repente tienes más pagos mensuales que días tiene el calendario y la bola de nieve se convierte en una avalancha. En España hay una ley, la Ley de Crédito al Consumo, que te protege exigiendo transparencia y dándote derecho a arrepentirte en 14 días. Leed los contratos, son complicados, pero léelos por favor como si fuera tu serie favorita. Y si el Buy Now, Pay Later está de moda, la financiación sin intereses es un gancho brutal. Pero recuerda, la clave está en tu capacidad para pagar las cuotas y en leer siempre la letra pequeña. Céntrate en ver si lo puedes pagar, no en lo que obtienes al momento. En este canal de Finanzas para Humanos y en estas playlists de finanzas personales que se alejan un poco de las finanzas corporativas, siempre decimos lo mismo: las finanzas no son magia negra, son sentido común con números. Usar el pago aplazado o recurrir a otra forma de financiación puede ser una herramienta muy útil para gestionar tu economía, siempre que tengas muy claro el coste real, los riesgos y tu capacidad para asumir esos pagos. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te ofrezcan paga en cómodos plazos, piensa: ¿cómodos para quién? ¿Para mí o para el que me presta? Sé el humano financiero que controla tus decisiones. Si este vídeo te ha parecido tan divertido como útil, no seas como la deuda revolving y paga tu cuota, dale a me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún truco financiero y déjame en los comentarios qué tipo de pago aplazado usas más o si has caído en alguna trampa de intereses. Me encantará leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde quizás hablemos de cómo conseguir que el dinero te pague a ti. Hasta la próxima. Y por supuesto, siempre con cabeza.